¿Qué tal? Un gusto saludarle a través de este medio en esta nueva aventura llamada termodinámica. Su servidor Alejandro Díaz García intentará guiar a través de parte de los conocimientos adquiridos durante la carrera de ingeniería eh, para que usted pueda identificar correctamente algunos de los conceptos principales de esta disciplina. ¿Perfecto? La secuencia a revisar para el curso de termodinámica en esta ocasión corresponde a la unidad temática número 1, titulada Conceptos básicos de la termodinámica. El contenido a trabajar es el 1.1 del plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial y que lleva por título Introducción. Nuevamente, como le mencionaba al inicio de esta parte, bien, intentaremos dar a conocer algunas de las situaciones de termodinámica que involucran ingeniería y la importancia de conocer termodinámica para nuestra carrera. La duración de la secuencia y número de sesiones es solamente una sesión que tiene una duración aproximada total de 2 horas, una parte teórica que será platicada o presentada en este caso a través de esta video sesión y la otra parte corresponderá a una serie de ejercicios o actividades extraclases que usted deberá complementar por trabajo independiente o individual. Le decía mi nombre Alejandro Díaz García, la persona que le va a estar guiando a través del desarrollo de este trabajo que tiene presente. La finalidad, propósito u objetivo de esta sesión es explicar algunos de los conceptos básicos de la termodinámica, algunos conceptos básicos y algunos antecedentes históricos que son muy importantes para poder dar pie a conocer la asignatura. Las orientaciones generales para la evaluación es que este tema será tentativo de evaluación para su primer parcial. Su servidor nuevamente, Alejandro Díaz García. Bien, y bueno, pues comencemos. Hablando de termodinámica y energía. En la naturaleza, todas las actividades tienen que ver con cierta interacción entre energía y la materia. Por consiguiente, es difícil imaginar un área que no se relacione de alguna manera con la termodinámica. Por lo tanto, desarrollar una buena comprensión de los principios básicos de esta ciencia ha sido durante mucho tiempo una parte esencial de la educación en ingeniería. Comúnmente, la termodinámica se encuentra en muchos sistemas de ingeniería y otros aspectos de la vida y que no es necesario ir muy lejos para comprobar esto. De hecho, no se necesita ir a ningún lado. El corazón bombea sangre de forma constante a todo nuestro cuerpo. Diferentes conversiones de energía ocurren en billones de células y el calor corporal generado se emite en forma constante hacia el ambiente. De tal manera que el confort humano tiene una estrecha relación con la tasa de esta emisión de calor metabólico. Se intenta controlar precisamente esta transferencia de calor ajustando la ropa a las condiciones ambientales en las que nos encontramos. Si nosotros quisiéramos definir a termodinámica, podríamos decir que es la ciencia entonces de la ingeniería. La podemos definir como la ciencia de la energía. Pero a todo esto entonces, ¿qué es la energía? ¿Cómo definimos a través de termodinámica la energía? Bueno, pues la energía tiene la simple forma de entenderse como considerar a la misma como la capacidad para poder causar cambios. Todo aquello que genere cambios, que observemos, que podamos demostrar, tendrá que ser en términos de energía. Entonces, la energía se puede considerar como la capacidad para causar cambios. Es así que entonces identifiquemos los términos de termodinámica. Y esto proviene de dos palabras griegas, terme, que habla de calor, y dynamis, que habla de fuerza. De manera descriptiva, nosotros podemos hablar que la termodinámica corresponde a los primeros esfuerzos por convertir el calor en energía. De esta manera nosotros estaremos entendiendo entonces el término termodinámica. ¿Cuáles son aquellos antecedentes bajo los cuales habría que platicar acerca de termodinámica? Bueno, pues
tenemos o encontramos dentro de la historia a dos personajes muy importantes. Uno de ellos es Thomas Savery en 1967 perdón, 1697 y Thomas Newcomen en 1712. Ambos desarrollaron una construcción de una máquina, la primera máquina de vapor de la cual se tiene conocimiento en la historia. Construyeron en Inglaterra la primera máquina de vapor atmosférica que fue exitosa, pero era muy lenta e ineficiente. Pero gracias a los trabajos que desarrollaron ellos, se abrió el camino para el desarrollo de una nueva ciencia. Sobre todo se le conoció como la máquina de vapor de Newcomen. Él tenía como oficio ser un herrero, pero empezó a realizar trabajos a través de la máquina de vapor que le pudieran ayudar a qué cree usted, a resolver un problema. Bien, todo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, si usted se da cuenta, todos los inventos, todas las situaciones que han resuelto alguna necesidad han tenido éxito para el desarrollo o bienestar de los seres humanos. Entonces, el desarrollo de la bomba, una bomba de agua que fuera eficiente para poder trabajar o extraer agua, era indispensable para esa temporada. Entonces, en Inglaterra existían una serie de minas en donde extraían cobre, extraían carbón, en fin, una serie de minerales importantes que eran de gran impacto y necesidad para la población. Pero ¿de qué manera podían extraer el agua de estas minas cuando se inundaban? El problema era resolver, extraer esa agua precisamente. Bien. Newcomen desarrolla el prototipo para poder extraer esa agua de las minas a través del dispositivo que usted ve del lado derecho en este esquema. Tómese un par de minutos, obsérvelo con detenimiento. ¿Cuál es el funcionamiento de esta maquinaria? Recuerde usted nuevamente que no habría un antecedente del funcionamiento de la misma, pero sin embargo querían resolver el problema de extraer el agua de las minas. Claro, nuevamente para seguir explotando. ¿De qué manera funcionaba este dispositivo? Bien, pues esta máquina, la máquina de Newcomen, como se le conoce, eh, sirve para transformar el calor en energía mecánica. Nuevamente, esta máquina sirve para transformar el calor en energía mecánica. ¿Y de qué manera? Bien, vamos a analizarla brevemente. Nosotros observamos que en esta parte donde estoy haciendo pasar el cursor, tengo una caldera, ¿verdad? Está siendo calentada a través de algún combustible, ¿verdad? En este caso podría ser carbón. El elemento o fluido de trabajo es el agua, la cual está siendo calentada por el combustible que estábamos mencionando anteriormente, en este caso es carbón, está siendo calentada el agua y hasta llevarla al punto de ebullición, de tal manera que al momento de llegar a ese punto observamos un cambio de estado del agua, ¿verdad? Usted sabe que se convierte en vapor. Este vapor comienza a subir a través de este cilindro que tiene izado un pistón. Entonces nuevamente el calor hace que el agua se empiece a calentar, cambie de estado a vapor. La presión del vapor hace que este cilindro se llene con vapor de agua, por la presión empuja el pistón, pero observamos que nuevamente este pistón vuelve a caer. ¿Cómo le hace? Bueno, pues a través de proveerle agua fría. Al momento que proveemos agua fría a través de un aspersor, el vapor se condensa y disminuye su volumen de manera abrupta. De tal manera que el pistón en su recorrido vuelve a caer, pero nuevamente vuelven a abrir la toma del vapor de agua y lo vuelve a expandir a través de este dispositivo.
De la misma manera, bueno, pues entonces esto va a transferir el movimiento en esta biela, de tal manera que se convierte en movimiento mecánico y hace funcionar la bomba para poder extraer el agua de la mina, de manera general. Bien, vamos a identificar paso a paso cómo funciona esta máquina de Newcomb. Paso número 1. El agua se coloca en una caldera para generar vapor. Esta es el agua. Aquí estamos en la parte de la caldera. Es decir, se eleva la temperatura del fluido del trabajo de tal manera que se convierta en vapor. ¿Qué observamos en el paso número 2? El vapor se conduce hacia un cilindro, se apertura la válvula y se hace llenar ese cilindro con el vapor. Paso número 3. La presión del vapor hace que comience a elevarse el pistón que se encuentra dentro del cilindro. Es esta parte. Este es el pistón. Esta parte en donde estoy haciendo el recorrido con el cursor corresponde al cilindro y el pistón es la parte móvil que se encuentra al interior del cilindro. Entonces, nuevamente, el agua se pone en una caldera para generar vapor, ¿verdad? Se eleva la temperatura del fluido de trabajo a través del calor. Una vez que se convierte en vapor, se abre la toma del vapor, se conduce hacia un cilindro y lógicamente por la presión que trae el vapor, lo que va a hacer es que se desplace el pistón hacia arriba, hacia la parte de arriba. Dice aquí en el paso número 3, la presión del vapor hace que comience a elevarse un pistón que se encuentra dentro del cilindro. ¿Qué ocurre en el paso número 4? Una vez que se llenó el pistón, que se llenó el cilindro, se interrumpe el suministro de vapor. Por eso aquí se observa abierto y ya cuando se llena, se cierra. Ya observó la nomenclatura de cierre, se cierra totalmente. Perfecto. ¿Qué pasa en el punto número 5? En el cilindro se hace inyectar agua fría. Esto ocasionará que el vapor se condense y por lo tanto su volumen disminuye de manera abrupta. Entonces, usted está observando cómo se calienta el agua, se convierte en vapor, la presión hace que se llene el cilindro, se mueva el pistón, cuando está lleno se cierra la válvula, ¿verdad? Con esta agua que tengo, que es agua fría, hago rociar el cilindro una vez que está lleno y el momento de que hago la inyección del agua fría hasta a este cilindro, lo que voy a ocasionar es que el vapor se vaya a condensar y el volumen disminuya de ese vapor. Entonces, recuerde usted que sigue cerrado aquí. En el momento que cerramos aquí, se abre la inyección de agua fría y en ese momento se disminuye el valor del volumen. Cuando esta agua ya está fría, se abre precisamente esta nomenclatura de la barra azul que observamos aquí, representa que esa agua que ya se enfrió, que ya se condensó, vuelve a caer al tanque de agua, ¿verdad? A la caldera en donde estamos calentando el agua. Es decir, todo lo que quedó de la condensación del vapor que teníamos originalmente con la inyección de agua fría que tuve, va a volver a caer dentro de la caldera. ¿De acuerdo? Dice aquí en el punto número 6, en el cilindro se generó una baja presión, lo cual va a ocasionar que el pistón vuelva a su posición original debido a que la presión del aire que actúa, debido a la presión del aire que actúa desde arriba, es decir, la presión del aire lo que va a hacer es que una vez que disminuyó el volumen del vapor, caiga la parte del pistón hacia la parte baja y en el punto número 7 se desaloja el agua acumulada y comienza nuevamente el ciclo. Se abre nuevamente la válvula, se inyecta el vapor, se rocía, se condensa, se vuelve a vaciar, se llena nuevamente el cilindro, se hace el rocío y de manera continua se sigue llevando a cabo este proceso con el fluido de trabajo que es el agua, ¿verdad? Entonces, este movimiento, como lo decimos aquí,
se transforma el calor en energía mecánica. Para aquel entonces, podríamos hablar irónicamente, ¿verdad? La misma agua sirve para desalojar el agua que tenemos contenida dentro de las minas, que nos impedían realizar el trabajo, la extracción del mineral que tuviéramos que estar extrayendo de la misma. Entonces, le pido nuevamente que revise cómo funciona este dispositivo. Le reitero, me voy a regresar a la diapositiva anterior y le decía yo que fue la primera máquina de vapor, pero era muy lenta e ineficiente. Tenía muchas fallas esta maquinaria. Aquí está el esquema, también es de la misma máquina, pero sin el trabajo de estas dos personas, eh, podríamos hablar que incluso no se hubiera podido llevar a cabo la revolución industrial. Este fue el parteaguas, este fue el inicio de la revolución industrial. A través de este dispositivo se iniciaron los cambios. ¿Y cómo fue esto? Bueno, estos son los 7 pasos a través de los cuales se puede comprender mejor este esquema. La revolución industrial se llevó a cabo entre los siglos XVII y XVIII y esta misma fue a través del conocimiento y el desarrollo de la máquina de vapor de Watt en Inglaterra. Fíjese que en este caso Watt tuvo un encargo precisamente de revisar esta maquinaria. Tenía problemas, decíamos que era lenta e ineficiente. A Watt le dan la tarea de poder arreglar este dispositivo. Watt no tenía idea de cómo funcionaba, cuál era la forma, pero sí lo que se daba cuenta era de que precisamente se perdía mucha energía al calentar primero el cilindro y después a enfriarlo. Nuevamente se calentaba. ¿Está usted de acuerdo que el color rosa habla de el vapor? Por lo tanto, el cilindro se calentaba y el color azul habla de un enfriamiento. Ese calentamiento y ese enfriamiento constante en cada uno de los ciclos, bueno, era muy ineficiente, había mucha pérdida de energía. A Watt le dan la tarea de analizar de qué manera esta máquina puede funcionar mejor. Y Watt decide analizar el problema con detenimiento y le encuentra una solución. De ahí surge la máquina de vapor de Watt para Inglaterra. Son los inicios de la revolución industrial. Bien, el término termodinámica se usó por primera vez en una publicación de Lord Kelvin en 1849. Lord Kelvin, originalmente bajo el nombre de William Thomson, destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electricidad gracias a sus profundos conocimientos de un análisis matemático. Recuerde usted que dentro del método científico, la parte que debemos demostrar debe de ser reproducible a través de los experimentos que llevamos a cabo. El análisis matemático es fundamental para cada uno de los proyectos que podamos llevar a cabo. Toda la parte de la experimentación es fundamental conocer a fondo la parte numérica. También se le conoció a Lord Kelvin por haber desarrollado la escala de temperatura que lleva precisamente su apelativo Kelvin. La temperatura absoluta es uno de los términos más conocidos y es el valor de la temperatura medida con respecto a una escala que comienza en el cero absoluto, es decir, en el 0 Kelvin o en el menos 273.15 grados Celsius o centígrados. Adelante hablaremos precisamente acerca de este cero absoluto. Se trata de uno de los principales parámetros empleados en termodinámica y en mecánica estadística. De hecho, el Sistema Internacional de Unidades se expresa actualmente en Kelvin, cuyo símbolo es una K mayúscula. Perfecto. Bien, hasta aquí la parte de los antecedentes históricos. Le invito nuevamente a revisar el funcionamiento de la máquina de Newcomen, pero para lo mismo es importante lo siguiente. Vamos a realizar como actividad de cierre lo que a continuación voy a platicar. Les decía yo que precisamente la revolución industrial fue el parteaguas del trabajo que tenemos para la industria, ¿verdad? Entonces, Watt mejora la máquina de Newcomen. ¿Cómo le hizo? Tendrá usted que dar respuesta en no menos de una cuartilla a cada una de las siguientes cuestiones.
La primera es cómo Watt mejoró el trabajo de Newcomb. ¿Cuál fue el análisis que realizó? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Y cuál fue el funcionamiento que hizo? ¿Cuál fue el nuevo esquema de funcionamiento que le hizo? ¿Cuál fue la adecuación que le hizo a la maquinaria de Newcomb? ¿Cómo la hizo más eficiente? Ese es el primer cuestionamiento. Y en el segundo es cómo logró que el trabajo mecánico fuera rotativo. Si usted se da cuenta, de manera burda, nosotros dentro del esquema, pues observamos que el movimiento es arriba y abajo. ¿Cómo logró Watt que este movimiento fuera rotativo? Tal cual de la máquina de vapor, ¿verdad? ¿Cómo lo logró? ¿Cuál fue el movimiento que hizo para esa parte? Bien, como parte de la introducción a la termodinámica, habremos de realizar esta actividad, la cual será desarrollada en su cuaderno de trabajo. En un escrito le vuelvo a retirar no mayor a una cuartilla para cada uno de ellos y más adelante veremos otras características más acerca de la termodinámica. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes a través de este medio. Siga nuevamente este video para poder aclarar las dudas posibles que pudiera tener con respecto al análisis de la maquinaria y del inicio de la termodinámica. Que pase usted excelente día.